Leyetes, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre lo que leí en septiembre. ¿Me acompañan? Sí, septiembre fue un mes donde bajé un poco mi ritmo de lectura, leí un poco menos, lo que pasa es que en agosto leí demasiado, leí más de lo que acostumbro. Septiembre fue un buen mes lector, 9 libros, pero nada comparado con el otro mes, digo, es cuando más he leído en mi vida. Pero ¿qué libros leí? Vamos a ver. El primero fue La carretera de Conan McCarthy, que híjole, es un libro, ahorita no lo tengo a la mano, les dejo por aquí, que tiene premios del Pulitzer, que había oído yo cosas muy, muy buenas de ese libro, pero qué decirles, fue una sorpresa porque, bueno, para empezar, ¿de qué se trata? Se trata de una distopía, se supone que es el mundo en el que vivimos, pero en un futuro donde hubo una guerra nuclear y donde pues todo está destrozado, no se pueden sembrar alimentos y es un hombre que va caminando con su hijo, un hijo pequeño de menos de unos 7 8 años, buscando alimento y huyendo porque hay otras una serie de gente que también sobrevivió, pero que se comen a los que están, los violan y se comen a los que están vivos. Entonces, todo este caminar del padre con hijo, donde van encontrando lugares con alimentos, lugares donde no hay veces que no, sufren muchísimo, que se mueren de hambre, muy, muy fuerte la narración, pero el final, híjole, el final me deja con, siguen en lo mismo, no lo sé, no lo sé. Les digo, es un libro que ganó premios, pero a mí me hizo falta algo más, me hizo falta algo más en este libro. Por eso es que yo le di 2 estrellas. Y fíjense, para mí 2 estrellas es una calificación muy baja. El siguiente libro fue La última batalla de Sir Lewis, que es el último libro de la saga de Narnia, que híjole, me quedó a deber también. Me quedó a deber porque es un libro que siento yo que empieza bien, pero luego muy apresurado, se van dando las cosas muy apresuradas. Todos los otros libros siempre fueron narrados bajo la voz de lo que hacían los niños que llegaban a Narnia. Y aquí es bajo la voz del rey, luego de los niños, pero luego salen unos, luego salen otros, salen los del primer libro, pero todo muy por encima. Como que yo siento que el autor dijo, tengo que terminar mi saga, quiero que salgan todos, y ahí van. Entonces, siento muy apresurado este cierre y además lo que propone para el cierre, sé que tiene que ver con la religión como todos sus otros libros de la saga, pero no, lo que propone es, bueno, y entonces no entendí, si llega un momento que dices, no entendí de qué se trata, entonces sí, este libro es de 3 estrellas para mí, porque me quedo yo de los 7 libros con los primeros 5. El 6 más o menos, pero este ya, de plano, este sí no fue de mi gusto. Y en septiembre terminé de leer este tochosísimo, tochote, enorme, precioso de Santiago Posteguillo, Los asesinos del emperador, que es el primer libro de la trilogía de Trajano. Trajano, para que ustedes sepan, es un emperador romano, pero que ya es después de la muerte de Julio César, que ya está en una Roma que ha decaído mucho, que le están atacando por la parte del norte de Europa, bueno, del Danubio, por la parte de África. Y bueno, aquí ya esta Roma, para tener tributos a los que no habían nacido en la ciudad de Roma, ya los reconocía como romanos, pero no tenían todos los derechos. Trajano era hispánico y pues él al haber nacido en España no tenía los derechos de los romanos, llega a ser un gran general, cónsul, pero no tenía derecho a ser emperador. Y por una u otra razón, esta es la historia. Aquí más que hablarnos de Trajano, nos habla de cómo llegó Trajano al poder. Por eso se llama Los asesinos del emperador. Y es un libro que hay que leer con cuidado, porque en este libro pasan como, hijo, como 6 o 7 emperadores, y por lo menos hay dos que estaban, bueno, pero mal, mal de la cabeza, o sea, no pueden saberlas. Yo no sé si era el exceso de poder o qué, pero cómo era gente capaz de hacer cosas. Aquí del emperador que más se habla es el que hizo el Coliseo Romano, pero en el Coliseo Romano hacían unas variedades porque el chiste era ver la diversión para el pueblo, pan y circo, era ver cómo mataban a la gente.
unos sacrificios horribles. No, no, ¿para qué les platico con todos los animales ahí, todos los que iban ahí a luchar, los gladiadores? Pero también había gladiadores, también había mujeres. Entonces, sí es un libro, pero muy distinto a la trilogía de Africanos, porque la trilogía de Africanos está muy basada en estrategias de guerra, y aquí más bien está basada en estrategias políticas. Entonces, muy, muy interesante este libro. Sí, es anchotote, pero vale la pena cada uno de sus renglones. De Stephen King, ya ven que de Stephen King procuro leer por lo menos un libro al mes. Leí El Bazar de los Malos Sueños, que es un libro de relatos, como le gustan a Stephen King. Tiene no sé cuántos, son como 18 relatos, no sabría decirles cuántos son, y tiene unos relatos muy, muy buenos. Yo les recomiendo sobre todo el de Área 81, que para mí daba para más, daba para un libro completo. El de Ur está buenísimo porque tiene que ver con la Kindle. Cuando recién salió la Kindle, hizo un relato sobre las Kindles, Stephen King, pero muy, muy bueno. Necros, híjole, parece Dimensión Desconocida. De hecho, el punto en común, casi siempre que saca Stephen King un libro de relatos, todos sus relatos tienen algo en común. Lo que tiene en común es que te deja algo en la mente, que al final te deja pensando, no te da el final tal cual. Entonces al final tú te quedas con, ¿será esto o se habrá ido por acá? O yo ya le estoy echando de más imaginación. Pero esa es la parte padre de este libro. Y más que lo vimos en el club de lectura, entonces podíamos discutir, y lo que unos creían haber visto en un relato, otros ni en cuenta, y otros vimos otra cosa. Y entonces fueron unas discusiones. Uy, hubieran visto las discusiones, pero yo se los recomiendo. Y además lo que me gusta de los relatos es que son pequeños. Entonces puedes agarrar y un día lees un relato y lo dejas, y luego otro relato, y terminas la historia, no la dejas inconclusa. De Isabel Allende leí Largo Pétalo de Mar, que hay, es una preciosidad. Es uno de los mejores libros que yo he leído de Isabel Allende. De hecho, Largo Pétalo de Mar, el título viene de un poema de Neruda, perdón, porque es como él describe lo que es Chile. Dice que es un largo pétalo de mar. Y se trata de una familia en la España franquista que intenta huir, pero les toca intentar huir por los Alpes. O sea, de la forma más difícil huir una vez que Franco llega al poder, que es un joven médico, Víctor, que finalmente es el que acaba huyendo, porque al principio va a huir con su hermano, con la novia de su hermano que está embarazada, con su mamá, pero finalmente, por una u otra razón, acaba huyendo únicamente con Roser, la novia de su hermano, que además está embarazada a punto de tener el bebé. Y llegan a Francia, en un momento dado se tienen que separar, llegan a Francia, esos campos que hubo en Francia tan horribles para todos los españoles que iban huyendo de esa lucha civil, de esa guerra civil, y se enteran que Pablo Neruda llegó en un barco y para llevarse a exiliados a Chile y empezar una nueva vida en Chile. Y bueno, esta es toda la narración de esa vida en Chile que tienen, la gente que van conociendo, todo lo que sufren, pero sobre todo cómo el exilio lo toman en forma diferente. Víctor era de los españoles que decía, yo voy a regresar a España, cuando Franco caiga, yo voy a estar ahí. Y en cambio Roser decía, ya estamos en Chile, vamos a hacer nuestra vida en Chile y para adelante, ¿no? Entonces sí, es un libro buenísimo, a mí me encantó, 5 estrellas por supuesto. De thriller fue una relectura que es 13 de Steve Kavanagh, que nunca sé cómo pronunciarlo, que, híjole, es un thriller, pero un thriller tipo de la ley y el orden del sistema jurídico norteamericano. Va a haber un juicio y por un lado está narrado a dos voces. Por un lado sabemos que el malo está tomando la personalidad de alguien más para ser miembro del jurado. Y por otro lado vemos al abogado defensor que pues está haciendo lo posible porque él está convencido que es un joven artista al que defiende, que lo acusan de haber matado a su esposa de una forma muy sanguinaria y a su guardaespaldas, y él está convencido que es inocente. Pero bueno, es todo el thriller de la lucha de este hombre en el jurado. Bueno, este hombre todo lo que está haciendo para entrar al jurado y para que lo declaren culpable. Y no sabemos por qué. Y todo lo que hace el abogado que va descubriendo para ayudarle a su defendido. Al final sabemos por qué este hombre quiere que lo declaren culpable,
pero a pesar de que te tienen tensión todo el tiempo porque te va dando un pedacito de este lado y un pedacito de acá, un pedacito y un pedacito, y tú crees que ya tienes las piezas del rompecabezas armadas y al final tiene un giro que no te lo esperas, que dices, no lo vi venir en ningún momento. Por eso me encanta este libro. Ahora, ese libro para mí fue un libro de 4 estrellas. ¿Por qué 4 y no 5? Porque este es el cuarto libro de una serie que hay de Eddie Flynn, que es el abogado. Cuando lo lees por primera vez, no te das cuenta, de hecho es autoconclusivo, lo puedes leer así solito. Pero ahora que lo leí por segunda vez, hay muchos parrafitos o pequeñas líneas que nos hablan de su pasado y yo me quedé con ganas de saberlo. Entonces tengo que leer las primeras 3 novelas para volver a calificarlo y ver si se queda en 5. De Alfaguara leí El olvido que seremos de Héctor Abad Fashion Lynche, que híjole, es un libro muy, muy personal del autor. Es un tributo a su padre que los que vivan en Colombia deben de conocerlo porque por lo que dicen es un caso muy conocido. Su padre fue un hombre que defendió siempre a la gente, que lo tiraban de izquierda, pero realmente era un humanista, o sea, lo que quería era que toda la gente viviera bien y que tuvo muchos problemas con los gobiernos en Colombia. De hecho, dice que había temporadas que se tenía que ir un año a vivir a Canadá, a otros lados, a hacer investigación porque era doctor, y luego regresaba a la universidad a seguir dando sus clases, lo expulsaban de la universidad, muchas cosas. Pero nos narra sobre todo de ese gran amor de ese padre que lo agarraba y lo besaba sin miedo que lo criticaran. Ya ven que en Latinoamérica, sobre todo, imagínense, en los años 50, que un papá abrazara a su hijo, lo besara así como que decían, eso no es de machos. No, pues aquí le valía al papá y lo abrazaba y lo besaba. Y esa relación, él tuvo 4 hermanas, entonces la relación de él con su papá, lo importante que fue su mamá, que su mamá venía de una familia muy clásica, de hecho uno de sus tíos había sido arzobispo o obispo, pero a pesar de eso y de pensar un poco diferente al papá, se respetaban y se daban la oportunidad de ser. Y como esa madre se da cuenta que ese hombre tan humanista nunca va a mantener bien a su familia porque todo lo daba para ayudar y entonces ella pone su empresa y se pone a ayudar. También nos narra algo que pasa con una de sus hermanas que rompe la familia y que les cuesta mucho reponerse. Y lo que pasa al final con su papá y con él, porque él tiene que acabar exiliado de Colombia. Entonces sí, es un libro que al principio se me hizo medio lento, pero después fui agarrando el ritmo, le fui entendiendo y me encantó. 5 estrellas indudablemente y léalo. Yo les recomiendo mucho que lo lean. Y en septiembre salió Holly y por supuesto que tenía que leerlo. Sí, ya sé, en el Stephen King Club lo vamos a leer después para que tengan la oportunidad de leer todos los libros anteriores, pero teníamos que leerlo. De hecho, ya hay video en el canal de Holly porque saben que yo amo Stephen King. Holly es uno de mis personajes preferidos y la verdad es que nuevamente me encanta que Stephen King escriba thriller, novela negra, es novela de detectives, lo hace de una forma genial. Me gusta mucho, nos reencontramos con ella, nos reencontramos con algunos otros personajes que participan más al final. Casi al principio sabemos de ella y de los personajes nuevos. Nuevamente es a 2 voces. Por un lado, sabemos lo que está haciendo Holly porque empieza una investigación. Y por otro lado, conocemos a los asesinos y cómo, qué están haciendo. No sabemos por qué, nos lo va diciendo poco a poco. Pero híjole, es un libro que sí es muy descriptivo en algunas partes. Tenía que ser King, que llegas a decir, uy, de lo de los asesinos no les digo más, pero a pesar de eso es buenísimo, 5 estrellas. Y el último libro fue de fantasía, un libro que tenía muchas ganas de leer, 6 de cuervos de Leigh Verdugo. Pero desgraciadamente es un libro que no debí de haber leído. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no entendí. ¿Por qué? Porque es una biología, son 2 libros, 6 de cuervos es el primero, pero vienen después de una trilogía, la trilogía de las grishas o sangre y huesos, parece que se llama. Entonces, si no has leído esa trilogía, hay muchas cosas aquí que no vas a entender, que yo medio construí en mi mente, pero no acabé de entender y en lo que medio lo construía me salía un poco. Me gustó
de lo que se trata, sí, es un mundo distópico, de ciencia ficción, donde vamos a querer nosotros a los malos, que es un grupo de gente que son 6, por eso es 6 de cuervos, porque eran los cuervos, que tienen que ir a una misión. Pero es un libro que no me atrevo todavía a calificar hasta que no lea la trilogía, porque no he entendido muchas cosas. Entonces ahorita para mí es un libro que está muy mal calificado porque no entendí, pero es por mí, porque lo leí fuera del orden que debe ser. Entonces voy a tratar de restaurar el daño hecho, de leer la trilogía y después ya podré opinar de ese libro. Pero finalmente lo leí en septiembre y quería compartirse. Bueno, estos fueron los 9 libros que leí en este mes de septiembre. ¿Ustedes cómo les fue en ese mes? ¿Qué tanto leyeron? Mucho, poco. En México son fiestas patrias y en las fiestas patrias acostumbramos a salir de fuera, ir a la playita o ir a ver a la familia si vive en otra ciudad. Entonces normalmente es un mes que yo creo que todos vamos a tener menos lectura, pero ustedes díganme, ¿leyeron más o menos que otros meses? Capaz que soy la única floja que le bajó al ritmo. Y como siempre, ya saben, si les gusta este video, dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo, pero me dejan dicho por qué les gustó o por qué no les gustó. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, que les no cuesta no nada más le tienen que dar clic, pero cuando le den clic a suscribirse, denle clic a la campanita para cuando se enteren de que yo suba nuevos videos. Si después no les gusta, pues le vuelven a dar clic y se desuscriben y es tan fácil como un clic, ¿sale? Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no? Y digo, septiembre fue un muy buen lector, 9 libros, pero